Y estamos aquí en nuestro primer bloque de entrevistas con un invitado especial. Él es nuestro nefrólogo del Centro de Riñón Guadalajara, el doctor Ricardo Orozco. ¿Cómo estás, Ricardo? Hola, bien, gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Y bueno, en esta ocasión, pues hablando de un tema diferente que, pues como dijimos al intro del programa, sobre estos medicamentos tan usados, tan en boga porque los volvieron famosos influencers y las redes sociales para pérdida de peso, que son los LGP1. Y bueno, quisiera, Ricardo, que nos hables un poquito sobre este tipo de medicamentos, cuál es su función y para qué se utilizan. Ok. Son medicamentos que llegaron a nuestro país alrededor hace como unos 7, 8 años. Son medicamentos diseñados inicialmente para el tratamiento de diabetes mellitus tipo 2. ¿Qué es esto? Pacientes que por cuestiones metabólicas, sedentarismo, obesidad, cuestiones genéticas desarrollan diabetes y todas esas complicaciones que hemos hablado en varios programas asociadas a la diabetes. Pero al paso del tiempo se vio que tenían un impacto significativo en reducción de peso y sobre todo en reducción de tejido graso, y con esto nos llevaba a disminuir la dosis de insulina a los pacientes que requerían insulina, a disminuir medicamentos para la presión arterial alta, también nos ayudó en eso, y de tal manera que la misma industria farmacéutica le fue dando cierto enfoque al uso de estos medicamentos, de tal manera que hoy por hoy el principal objetivo que hay en ensayos clínicos y en estudios que se están llevando actualmente es directamente disminución de peso. O sea, es el principal objetivo. O sea, ya entran como objetivos secundarios el control de la glucosa, la mejora de condición cardiovascular, etc. Entonces, reducción de peso. Y esa misma reducción de peso, pues se ha visto que sí trae impacto benéfico en las personas. Porque, número uno, disminuimos carga de peso a nivel articular. Entonces, eso nos ayuda a mejor movimiento. Disminuye las posibilidades de tener un infarto al corazón o cerebral o enfermedad vascular periférica. Disminuye también la enfermedad renal. O sea, se ha visto que sí hay cierto impacto en la mejora de la función renal, y sobre todo hoy por hoy hay un par de estudios que se están llevando a nivel mundial para ver qué tanto se mejora la proteinuria o albuminuria junto con la disminución de peso, y qué tanto se puede recuperar un poquito más de función renal en pacientes que ya están en estadio 4. Esos aspectos clínicos y el hablar de manera detallada en qué sirven. Los GLP-1 tienen una categoría clínica muy descrita. Sé que has participado, te dedicas a la investigación clínica, y creo que esa es la razón por la que nos hizo el favor de acompañarnos hoy. Ha hecho investigación clínica desde hace muchos años, Ricardo, y uno de los protocolos que estás corriendo actualmente está relacionado con estos medicamentos. Hablar de qué sirven también nos invita a decir en qué pacientes debemos de considerar como alternativa para que obtengan el beneficio, pero que no se pongan en riesgo, Ricardo. Yo creo que aquí podemos analizar lo que sucedió, por ejemplo, con los medicamentos que eran los SGLT2, que actualmente en nuestro país hay 3 medicamentos de estos, que eran medicamentos diseñados también para el control de la diabetes, actuando a nivel renal, pero hoy en día tienen un impacto de beneficio a nivel cardíaco, a nivel renal, que incluso a pacientes que ya no orinan lo siguen utilizando. Entonces, vamos para allá también con este tipo de medicamentos. O sea, ya los estudios actuales van tomando pacientes que en un principio se dictaminaron como contraindicados o que se utilizaran con ciertas reservas. Hoy por hoy ya la investigación farmacéutica va más a enrolar ese tipo de pacientes en estudios para que tengan un impacto, así como lo han tenido en pacientes que tienen una enfermedad renal o una función renal normal. Entonces, este es el mecanismo que hoy por hoy vamos buscando, y pues lo que se ha visto en estudios pequeños, porque siempre que se hace, antes de que se haga un estudio global a nivel mundial, se hacen estudios de cortes pequeñas, se vio que sí había un impacto benéfico, sobre todo disminución de riesgo cardiovascular. O sea, ¿qué es riesgo cardiovascular? Pues que el paciente se infarte, que tenga eventos vasculares cerebrales o tenga insuficiencia arterial periférica. Son lo que ha disminuido en gran medida ese riesgo de estos medicamentos, y es donde va
actualmente a demostrar que sí hay una correlación en esto. O sea, a manera de... También la industria farmacéutica pues busca que haya más aprobación de ciertos medicamentos en otras complicaciones. Pero pues hasta el día de hoy se ha visto que sí hay buen beneficio. ¿Y el margen de seguridad en este tipo de indicaciones es alto? También es parte de lo que se está evaluando. La otra situación es que sí hay ciertas complicaciones o contraindicaciones a este tipo de medicamentos. Sobre todo las principales complicaciones son cáncer medular de tiroides, sea antecedentes familiares o sea que el paciente lo haya presentado en algún momento, y pancreatitis aguda. Ese sí es contraindicación absoluta para nunca usar estos medicamentos. Obviamente por la cuestión de enrolamiento farmacéutico siempre te van a quitar pacientes que han tenido cáncer en los últimos 5 años, que tengan ciertas... Pero eso es enrolamiento para protocolos, ¿no? Pero pacientes que la prescripción se está convirtiendo en algo, lo percibo, muy irracional. Exactamente. Estamos viendo el fenómeno de autoprescripción. Llegas a una farmacia y preguntas por alguno de los productos de este tipo, hablas a casas farmacéuticas o proveedores mayoristas y el producto está agotado. Está agotado. Se triplicó hace 2 años el costo del producto porque se había agotado en las diversas presentaciones. Ese tipo de comportamientos clínicos te hablan de un uso indiscriminado de este tipo de medicamentos. ¿Qué puntos podemos considerar que puede tener de ventaja un GLP-1, tomando en cuenta que lo vamos a utilizar para una pérdida y reducción de peso, tomando en cuenta riesgo cardiovascular, sobre una cirugía metabólica, Ricardo? Yo creo que la cirugía metabólica, y eso está pues demostrado, tiene un impacto muy benéfico en un principio, pero luego llega el momento en que el paciente se estanca. Entonces, las curvas que se han hecho al paso de los años de seguimiento de pacientes con cirugías metabólicas tienden a recuperar peso poco a poco de forma paulatina. Entonces, estos medicamentos, pues hoy por hoy los estudios más largos son de 96 semanas. Y se ha visto que ya en el poseguimiento de estos pacientes tienen menos riesgo de recuperación de peso o menos incidencia de recuperación de peso que el contragrupo placebo, o sea, el grupo que no se le aplica el medicamento. O sea, se les hace un seguimiento totalmente igual, se les dan dietas, se les insiste en ejercicio y todo, pero se veía al final que sí mantenían un poquito más el peso que habían perdido los pacientes que tenían administración de medicamentos GLP-1. Ahora, ¿cuánto tiempo se deben de usar estos medicamentos? Pues esa sigue siendo la pregunta todavía. 96 semanas para un medicamento de esta naturaleza, te confieso que es un periodo corto de evaluación en un comportamiento clínico en donde ya se está hablando de una reganancia, de un fracaso terapéutico, de un paciente desnutrido, ¿sí? Un paciente desnutrido con una condición metabólica desgastada, porque obviamente el paciente no recibió creatina, no hizo ejercicio, perdió la cantidad de proteína porque no se suplementó, quitó carbohidratos, pero también quitó proteínas y el paciente no se integró un programa, solamente dijo bajé de peso, quitó grasa, pero se llevó también masa muscular, ¿cierto? Entonces, sí, ese comportamiento clínico que la gente que de repente ve aquí forma parte de la irresponsabilidad de la prescripción o de la recomendación que podemos hacerle nosotros como médicos, pero que tenemos que alertar a la gente. Porque una gente que llega con una recaída y alguien que tuvo pancreatitis debe estar avisado que no lo puede consumir. Un paciente con problemas tiroideos es un candidato que tiene que estar seguro que no hay ninguna nodulación que lo pueda alertar a una condición diferente. Por lo tanto, y hoy se están publicando artículos que hablan de condiciones de trastornos psiquiátricos que han llevado a condiciones suicidas, pero que todavía están muy por debajo de la información que estamos accediendo médicamente en nuestro país para que la Secretaría de Salud y la COFEPRIS regule, porque todo paciente que es candidato para un esquema largo, que puede ser 6 meses de un tratamiento estable, que le pueda cambiar el estilo de vida al paciente, pero yo creo que deberíamos someterlo a una evaluación psicológica
y psiquiátrica en caso necesario, en donde el paciente no esté pasando por un trastorno depresivo mayor, un trastorno de déficit de atención con condiciones cognitivas diferentes, un trastorno bipolar y que esté bajo medicación, porque obviamente algo de lo que los efectos secundarios de algunos fármacos generan es sobrepeso y ganancia de peso en los pacientes con trastornos psiquiátricos. Son aspectos muy importantes que yo, como Ricardo, tú que estás viviendo este mundo y que estás teniendo criterios de inclusión y de exclusión para pacientes en protocolos, debemos de considerar. Vamos a ir a escuchar a Ruth Sendar en Piensa Saludable y continuamos en Torre América. ¿Te parece? Continuamos.